Buenos días, buenas tardes, ya ni sé ni qué horas son, pero bendiciones para todos los que van a estar escuchando este estudio que traigo sobre la autoridad de Jesús. Y en lo que vamos a leer, vamos a estar destacando contenido de algunos versículos, no de todos, para no alargarnos, porque la Biblia tiene en sí mucho de qué aprender, pero vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y vamos a estar ahí enlazando lo que nos enseñan las Escrituras, la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan 2, 1 al 12. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaban ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacadla ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor. Oh bendito Dios, Padre Todopoderoso, en esta hora, en tus manos, Señor, pongo mi vida. En tus manos, Señor, pongo esta palabra que es solamente tu palabra y no es mi palabra, Señor. Y quiero pedir que en el nombre de Jesús me ayudes, Señor, a exponer, Señor, y a explicar y hablar con claridad tu palabra, Señor, porque tu palabra solamente es verdad y la mía no es, Señor, verdad en lo absoluto. En mis palabras, en mis labios hay error. De mí sale a veces, Señor, palabras corrompidas que de ti no salen, bendito Dios, porque tú eres un Dios santo. Pero te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú manifestando tu gloria, Señor, y que tú a través de la Escritura los muestres tu autoridad y quién tú eres, Señor. Y pido por los oyentes también que van a estar escuchando este estudio, Señor, que prepare sus corazones, Señor, y que seas tú obrando en ellos, y que cada creyente que va a estar escuchando, que aún también sean edificados a través de esta palabra. Mas yo no soy nada, Señor, soy solamente polvo, soy solamente un hombre mortal, Señor, y tú eres un Dios infinito, eterno, Señor. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora comenzamos leyendo el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Ahora bien, algunas personas pueden decir, ¿ves cómo la madre de Jesús pidió o oró por los demás? Pero aquí no vemos nada de eso. Aquí no nos aclara si la madre de Jesús hizo eso o no. En primer lugar, nadie le dijo a la madre de Jesús, ruega por nosotros. Solamente lo que ella le dijo a Jesús, ya no hay vino. Y en ningún momento ella le dijo a Jesús, haz más vino o trae más vino para la boda porque se terminó. En segundo lugar, muchos de los que estaban ahí en las bodas, ni idea tenían de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora versículo 4.
Jesús le dijo: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cómo le respondió Jesús a su madre? Le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha venido. Jesús le quiso decir: mujer, ¿por qué me involucras en esto? ¿Por qué me metes a mí en esto de que falta vino? Ya no hay vino. Jesús le respondió en una manera como para reprenderla con autoridad. ¿Cómo le respondió Jesús a Pedro cuando Pedro quería parar a Jesús para que no fuera a la cruz del Calvario? ¿Cómo es que Jesús reprendió a Pedro? En Mateo 16, 22, 24 dice de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. ¿Para qué? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús aquí les había dicho a sus discípulos que le era necesario ir a morir y padecer y sufrir en la cruz del Calvario. Pero Pedro se quiso oponer, quiso él tratar de seducir, de tentar a Jesús de que no fuera. Pero ¿cómo le respondió Jesús a Pedro? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Así que no era el mismo Satanás que se le presentó a Jesús, sino que Pedro fue influenciado por Satanás. Eso es el acto que Satanás siempre quiere hacer contra el cristiano. Él quiere tratar o quiere impedir de que uno haga la voluntad de Dios. Y Satanás lo que estaba haciendo aquí, él quería parar a Jesús para que no fuera a morir a la cruz del Calvario. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos que Jesús reprendió a Pedro con una autoridad, porque Jesús es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un Dios trino. Y de la misma manera Jesús reprendió a su madre con autoridad. Regresamos a Juan. Versículo 5. Juan 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Claramente aquí vemos que la madre de Jesús no pidió ni rogó a Jesús en lo absoluto. No le pidió nada, sino que ella dijo: hagan como Él les diga. Eso es lo que vemos aquí. Ella no le dijo a los sirvientes nada. Entonces al leer esto, nos lleva al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 55. Génesis 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Ahora el contexto de este versículo se apoya en que José había sido puesto por gobernador en Egipto. ¿Por qué razón? Porque José había interpretado un sueño de Faraón, de que iba a venir una hambruna a Egipto, de que iba a llegar un tiempo de escasez de alimentos a Egipto. Vamos a ver en Génesis, ahí mismo, en el capítulo 41, versículo 33 al 43. Por tanto,
Provése ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón. Esto le estaba diciendo José al momento de estar interpretando el sueño que Dios le había dado a Faraón. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quieten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. José, al momento de interpretar el sueño de Faraón, les está diciendo, les está dando una advertencia que va a haber abundancia de bienes, de trigo. Y les está diciendo que preparen todo esto porque va a venir una hambruna. Van a venir 7 años de escasez de alimento. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón aquí se dio cuenta de que el sueño que él tenía solamente lo pudo haber interpretado José. Y él se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Faraón se dio cuenta que no había otro hombre igual que a José. No había hombre entendido ni otro sabio como él. Porque el Espíritu de Dios es sabio, es entendido. En Dios no hay equivocación en lo absoluto. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en las manos de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y por eso es que en el versículo 75 dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced todo lo que él os dijere. Lo mismo que dijo la madre de Jesús a los sirvientes, que hicieren como Jesús dijere. Y esto muestra la autoridad que tenía José. Y José en el Antiguo Testamento, en Génesis, simboliza a Jesús. José simboliza al Mesías. Porque José, cuando era joven, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos, para después venir y él ser solamente aquel que iba a proveer por sus hermanos y su padre y su madre. Porque en la tierra de Canaán iba a haber escasez también. En toda la tierra, excepto en Egipto. Así que el propósito de Dios fue en preservar y en tener con vida a José, para cuando sus hermanos vinieren a él les iba a dar sus alimentos. Él les iba a dar esa vida. José simboliza al Mesías en el Antiguo Testamento. José tenía autoridad que le había sido dado puesta por Faraón. Igual que Jesús tiene la autoridad del Padre. Jesús es Dios mismo. Nadie tiene la autoridad como la tiene Dios. Es la máxima autoridad. Ese es el Dios a quien estamos conociendo a través de las Escrituras. Regresamos a Juan capítulo 2. Versículo 6 al 10, vamos a leer. Y estaban ahí 6 tinajas
de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Jesús dio una orden. Jesús es quien da orden. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo Jesús: sacad ahora y llevadlo a el maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era un criado. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, fíjese, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Él le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Notemos aquí algo importante que hizo Jesús. Lo único que Jesús hizo fue que Él mandó, que dijo: llenad las tinajas de agua, sacad y llevadla al criado. Jesús no tuvo que decir abracadabra. Jesús no tuvo que hacer ningún acto de magia o decir: en mi nombre se convierta el agua en vino. Él lo hizo en silencio. Él lo hizo solamente para que no fuera notorio cómo es que Él iba a convertir el agua en vino. Dios actúa en silencio. Así es de la manera que Dios actúa, en silencio. Así que Jesús no tuvo que decir nada de eso, de abracadabra, sino que Él solamente dijo: llenad las tinajas, sacad y llevadla al criado. Y de ahí fue convertida el agua en vino. El vino, ¿qué fue lo que provocó en la boda? Provocó vida, provocó gozo, porque en la tradición judía era muy regular o normal que se celebrasen las bodas con vino. Era algo en lo absoluto que tenían que tener el vino. Ahora miremos. Aquí no vemos que María no actuó para nada. ¿Quién fue el que actuó? Jesús fue el quien convirtió el agua en vino. Por la razón de que María no tiene el poder para hacer milagros. En la Biblia no tenemos registros ni evidencia de que la madre de Jesús haya hecho algún milagro. Ahora, no quiero yo crear contenciones o crear conflictos, sino que yo solamente lo que estoy haciendo es exponiendo la palabra de Dios claramente a como están las escrituras. De aquí en adelante, María ya no aparece en el libro de Juan. Es solamente en este capítulo que ella la podemos ver. Y en los otros 3 evangelios sí menciona a la madre de Jesús como María. Pero aquí ni en esa manera la nombra como María, sino solamente como la madre de Jesús. No la nombra la madre de Dios en nada, sino que solamente ella estaba con Jesús y los discípulos que fueron invitados. Así que no hay registro ni evidencia de que María haya hecho un milagro, sino que Jesús siempre fue el que hizo los milagros. Jesús fue siempre el que sanó, fue el que siempre liberó a los que estaban endemoniados. Ahora, nadie de aquí se dio cuenta de lo que había sucedido, sino excepto los discípulos de Jesús. Ellos se dieron cuenta del milagro, de la señal. Versículo 11. Este principio de señales. Este fue el primer milagro, la primera señal que Jesús hizo. ¿Para qué? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó la gloria de María. No, dice ahí, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús
convirtió el agua en vino. No fue para que los novios de las bodas creyeran en él. No fue para que los sirvientes, para que el criado creyeran en él, sino que su propósito era para que sus discípulos creyeran en él. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de este tiempo, él iba a estar enseñando a sus discípulos. Él iba a ser el maestro de ellos. Y ahora en la actualidad Jesús es nuestro maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús. Todo aquel que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y cree en Jesús verdaderamente, ese es el discípulo de Jesús, el que hace su voluntad. Es el discípulo de Jesús. El propósito por el cual él hizo esta señal fue para manifestar su gloria. Fue para manifestar su poder. Fue para manifestar quién él era. ¿Quién es? El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Mesías. Ahora, para terminar, como vimos, el vino trajo gozo, trajo alegría a esta boda. Jesús representa ese vino. El vino representa a Jesús. Cuando Jesús viene a la vida de alguien que cree verdaderamente en él y se arrepiente de sus pecados y ve a Cristo Jesús solamente como su Señor y su Salvador, Jesús trae vida y vida en abundancia. No estoy hablando de abundancia en lo material, sino que estoy hablando en abundancia en lo espiritual. Jesús transforma las vidas. Jesús liberta al cautivo. Jesús rescata al que cree verdaderamente en él de la ira venidera de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Solamente a través de Cristo Jesús en nuestra vida viene el gozo. Y no sabemos qué tipo de vino fue el que Jesús les dio a esas personas. Muchos alegan que fue un vino fermentado o solamente un vino de mesa. Yo en lo personal no creo que fue un vino fermentado que llevara a estas personas a la embriaguez. ¿Por qué? Porque en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos dice esto. Versículo 12. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida ha sido prometida solamente para aquellos que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahora, leyendo la escritura esta, nos aclara de que Dios no tienta a nadie, ni él es tentado por el mal. Así que yo no creo dentro de mí que Jesús llevó a esas personas a la embriaguez. Yo no creo que Jesús convirtió el agua en vino para que esas personas se embriagaran y hicieran barbaridades en la boda. Mas yo creo en mí que fue solamente un vino para celebrar esas bodas. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora aquí nos está diciendo que nosotros somos la causa de la tentación. Dentro de nosotros está el deseo de querer pecar. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando uno desea el pecado, cuando viene la tentación, uno va a caer en el pecado. Después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado, si lo estamos practicando a diario, si vamos a él, si queremos, digamos, practicar el pecado para deleitarnos en nuestra carne, eso nos va a traer muerte, no solamente física, sino aún también muerte eterna. Así que dentro de mí yo no creo que fue un vino que llevara la embriaguez a los que estaban en estas bodas. Si la palabra bien dice que no tienta a nadie, yo no creo que Jesús creó un vino fuerte para que esas personas se embriagaran. Ahora, hay personas que usan esto para decir que Jesús convirtió el agua en vino, y aún también dicen que Jesús tomó vino. Y leímos claramente, y no nos dice esto la palabra. No nos dice que Jesús tomó vino, sino que solamente Él convirtió el agua en vino. Pero muchas personas se quieren agarrar de eso para justificar su maldad, para justificar su pecado, para llevarlos a tomar, para llevarlos a embriagarse, para emborracharse. Muchas personas dicen, yo tomo porque Jesús también tomó vino. El que no conoce las Escrituras va a decir eso erróneamente y va a hacer a otras personas a caer en ese error y a decir lo mismo. Jesús no tomó vino. Déjame te digo eso. Jesús nunca se emborrachó, y las personas que solamente dicen esto es para ellos darse libertad y para seguirse emborrachándose, para practicar su maldad, para manifestar su pecado. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo nos da un mandamiento bien claro. No os embriaguéis con vino. No te emborraches con vino, en el cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que Dios quiere que el creyente haga es que no se embriague con el vino, sino más bien sed lleno de su Espíritu Santo. Así que Dios no es un Dios que se contradice. Dios no es un Dios que dice no te embriagues, pero Él crea un vino para que se embriaguen las personas. No, Dios no se contradice. En Dios no hay confusión. Las personas naturales que no comprenden las cosas espirituales son los que llevan esto y tuercen todo. Tuercen las Escrituras para ellos vivir como ellos quieren, en sus delitos y pecados, y para darle rienda suelta a su vida y vivir solamente como ellos quieren vivir y no vivir a como Dios manda en su palabra. En 1 Corintios 6:10 también nos dice que el borracho no va a heredar el reino de Dios. Es una lista que nos da. En 1 Corintios 1:16 nos dice de esta manera. 1:6-10, perdón. 1 Corintios 6:10. Dice, 1 Corintios 6:9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, no te equivoques. Ni los fornicarios, que es los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí habla de los homosexuales, de los hombres que quieren parecer mujeres. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está la lista. Así que Dios no es un Dios que se contradice. Él no va a contradecir lo que Él
puso en la palabra. Y ahí vemos claramente, en este estudio, vemos 4 cosas. Y la autoridad la tiene Jesús. Él convirtió el agua en vino. Y lo hizo para manifestar su gloria. No la gloria de María, no la gloria de su madre. Él no lo hizo para que María fuera exaltada, para que fuera admirada. Como muchos leen a veces esta historia y la quieren solamente usar para decir, mira cómo María pidió a Jesús que convirtiera el agua en vino. Ella no dijo eso. Ella lo que dijo fue, hágase como Él os dijere. Claramente vemos eso. Así que es muy importante conocer la palabra y leerla y no dejarnos engañar por otros hombres que solamente usan las palabras de la Biblia torcidas. Lo hizo para manifestar su gloria. Y también vemos por último que Jesús no tomó vino. Así que esto lo quise traer para que las personas que no conocen las Escrituras conozcan más bien las Escrituras, y los animo a ellos a que lean con paciencia la palabra y que pidan en oración que Dios los guíe, que les abra su entendimiento y que quite ese velo de sus ojos que los tiene cegados, y que no se dejen solamente manipular por hombres que tuercen las Escrituras y los llevan a ellos también al error, y no conocen verdaderamente las Escrituras, no conocen la palabra de Dios. Así que la autoridad es de Jesús. Él convirtió el agua en vino y lo hizo para su gloria, para mostrar su gloria, para dejarle saber a sus discípulos quién era Él. Y Él no tomó vino. Así que hasta aquí esta palabra y vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, bendito eres tú, Jesús. Toda la gloria y honra, Señor, te la damos a ti en esta hora, Señor, porque tú eres, Señor, quien se la merece. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto, Señor, en mi corazón traer esto. En el nombre de Jesús, Señor, pido que cada oyente, cada persona que escuchó, Señor, tu palabra, que mediten en ella solamente, y que esa palabra los cambie, Señor, a como ellos a veces, Señor, escuchan palabras que solamente son torcidas, y llévalos tú a tu verdad. Llévalos tú a Jesús, porque Él es solamente el que nos puede salvar, Señor, de tu ira. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido esto y te doy gracias. Amén. Así que Dios les bendiga. La gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Y gracias. Bendiciones.